como ir enlazando lo que tiene que ver con las exploraciones botánicas al Nuevo Mundo. Pero tenemos una serie de antecedentes de arqueología, y esto es un poquito lo que precede en México a la interpretación de la naturaleza. Entonces ya habíamos visto que para la cosmovisión de muchos pueblos, de muchas lenguas, las plantas, los animales, los insectos, tienen una relación distinta a hacer uso de ellos. Entonces también la palabra flor es parte del canto florido, es parte de la guerra, de las personas que eran pues secuestradas, por así decirlo, en estas guerras floridas. También había ese término de sol, para escudo, para dardo. Entonces, a estas artes de guerra también estaba involucrada la palabra. Entonces, bueno, están asociadas deidades, fechas especiales a las cuales haya una adjudicación hacia las deidades. Esto rompe completamente los conceptos de los médicos tradicionales, por así decirlo, cuando en estas exploraciones de la colonia lo importante es ver económicamente qué puede funcionar, qué podemos vender, de qué nos podemos apropiar para tener recursos económicos. Eso por un lado. Pero por otro lado también está esta creciente forma de organizar el pensamiento y de organizar a lo que se refiere el mundo animal y vegetal. Y es con los textos que escribe Carlos Linné que se establece ya una forma de clasificación. Y vamos a ver que en estas exploraciones, la malpicina, la de Seseymosinho, la de Mutis, o sea, a los reinos de la Nueva España y la Nueva Granada, ya está este concepto de clasificación, este concepto de número. En algunas ocasiones pues tenemos el antecedente del nombre en náhuatl y se hacen estos ajustes cuando hay información de Francisco Hernández, que fue la primera expedición, a los nombres científicos. Pero aquí hay un concepto también importante, esta epistemología de lo visual. Es importante ver, es el primer paso del método científico, pero cómo encaminamos y movemos las miradas. ¿Cómo se imaginan que es esta mirada? Esta epistemología de la visión. Lo menciona mucho Mutis, tal vez de manera intuitiva Mosinho. Confío a mis sentidos, lo que estoy viendo, estoy dibujando. Y aquí hay un dato bien interesante, porque para la expedición de la Nueva Granada eran 15 los naturalistas y 70 los ilustrados. Era muy importante cómo se dejara plasmado esas ilustraciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con esa mirada? Y Mutis de repente le dijo Mutis a muchos pintores. Estuvo jalando a gente joven que se fuera entrenando con ese equipo. ¿Y por qué? Pues para que fuera una visión analítica, ¿no? Como más en el análisis y en la comprensión de la morfología del organismo, y menos lo que yo estoy viendo, como lo estoy viendo, como lo interpreto. Perfecto. Entonces hay una asociación de la mirada con los textos. Entonces no es nada más una mirada de lo que mira y lo que está ahí, sino a través de conceptos establecidos de las clases más bien clases en unidades taxonómicas, las clases que elabora
libro. Entonces estamos asociando conocimiento morfológico con dibujo. Y esto desde el siglo XVIII. En el pleno siglo XXI en México estamos tonteando. Estamos dibujando plantitas porque nos gustan, pero sin ese análisis morfológico. Entonces ustedes son de estas generaciones que nos estamos esforzando por entender morfología, por hacer esta asociación mente-corazón, la mano que piensa, es frase de Leonardo da Vinci. Entonces es uno de los grandes maestros que sí hay que seguirlos, ¿no? Se trata de esta situación de una mirada analítica, una mirada a través de los textos, y en esto pues sí ha avanzado algo la botánica desde tiempos de ella. Entonces pues vamos a ir explorando en esta idea, en esta noción de que los textos son importantes, y aquí hay un espacio muy especial y vamos a ir viendo esta situación de los textos. Estos libros no habían salido del espacio de la biblioteca en este acervo reservado del Instituto de Biología. Dicho en palabras de la curadora, son las joyas de la corona. Entonces, estar cerca de estos textos también es pues importante. Son de las primeras ediciones de libros como Filosofía Plantae de Carlos Linneo, o una de las primeras ediciones de Francisco Hernández, Don Panchito. Entonces ya ustedes estuvieron inclusive explorando esta forma de trazo, que bueno, que más bien con buril y sobre soportes de mano. Entonces vamos a empezar por acá. Tendremos un tiempo para ir viendo estos referentes arqueológicos, pueden hacer trazo con ellos e ir explorando un poquito lo que tenemos en la exposición. Por ahí hay una parte de granos, y también traje unas muestras de arroz, que es la base de alimentación en Asia, pero no es un solo tipo de arroz. Entonces vamos a ver un poquito sobre ello. No tengo muestras de trigo porque no se trata de una sola variedad. La variedad para la pasta es el durum, ya casi es otra especie. Y bueno, ha ido un poquito de la mano esta situación de la domesticación, que también ha ido generando diversificación en los cultivos. Pues bueno, los invitamos. Vamos. Y bueno, también traje algunos de los catálogos. Allá al fondo tenemos algunas de las producciones. Son cosas que están aquí en nuestro catalogito. Pues vamos. Está todo oscura. Todas oscuras, y cuando vas caminando empiezan a verse estas cosas. Aquí tenemos justamente este libro que es la base para la clasificación de las especies, que tiene que ver con el número de partes femeninas y masculinas. Entonces, cuando tenemos pues un estambre de pistilo, pues es monoante, o sea, aquí. Un estambre, un pistilo. 2 estambres, un pistilo, diante. 3 estambres, un pistilo, triángulo. Así vamos a sumarnos este análisis. Tenemos aquí de Francisco Hernández, y aquí precisamente abierto en alguna de las páginas. Vean
cómo está el papel en esta situación de engarmado. Si ve afectada, modificada la superficie por esta situación. Entonces yo de repente veía así como fotografías de este texto, yo me imaginaba un libro enorme, ¿no? Pero vean que es como más práctico, más para cortar, más de bolsillo. Yo también pensé que era gigante. Yo creí que era como de ese tamaño. Ajá, más o menos, sí. Sí, esa era mi idea, pero vean que esta facilidad de cortar también generó un idioma común. Entonces, pues, lo que era toda Europa, Asia del Este, toda América, se utilizó este sistema de nomenclatura, que es binomial. Tenemos un epíteto genérico, un epíteto específico. Ajá. Entonces vamos y es importante que nos aprendamos las unidades taxonómicas. Eso lo vamos a ver en clase, pero de lo general a lo particular, reino, división para animalitos es filum, división, orden, clase, orden, familia, género. Porque algunos investigadores nos van a estar hablando a nivel de familia, a nivel de orden, a nivel de clase. Entonces sí es importante que tengamos anotadas estas unidades taxonómicas para tener idea de este orden de agrupación, qué es lo más general, qué es lo más específico. Entonces, pues son afortunados en poder estar cerca, estar en contacto con estos. Como les comentaba Erika, el libro El Richie, solo hay 3 copias en el mundo. Y la historia de Francisco Hernández es que justo viene en el siglo 1550 aquí a México, bueno, a Nueva España, se queda 7 años y él empieza a hacer estos manuscritos. Pero no se sabe si él justamente ponía los dibujos, si él los hacía o alguien más venía, ¿no? Esa parte está desconocida. Si quieres después te paso los nombres de los ilustradores que estuvieron Antón, bueno, son otros dos, pero él caminaba con tlacuilos. Hay una imagen en el Códice Florentino donde aparece don Francisco hablando, tomando comunicación con sus informantes. Un detalle importante, él está a nivel, en el mismo plano que los informantes, no a caballo. La mayoría de los españoles, de hecho, de ahí surgió la frase del milagro de San Bruno, 2 animales en uno, porque siempre andaban a caballo. Tan siempre estaban a caballo que en esta batalla que se liberó en Tenochtitlan y pues provocó este desplazamiento, esta retirada de Hernán Cortés en la Noche Triste, hubo un zompantli muy especial, porque en este zompantli no solamente había cráneos humanos, estaban entrelazados cráneos de quino y cráneos de caballo, como si fuera un solo individuo, un monstruo de 2 cabezas. Así era un tanto concebida la presencia de los españoles, ¿no? En esta parte como mitológica. Pues algo que tiene que ver con don Francisco, si les había mencionado, que pues tenía buenas relaciones con la corte, pero la gente en la corte como que no lo quería, porque él estaba muy conectado con médicos ingleses que empezaban a hacer las primeras apuestas. 1570 y tantos. Estaba plenamente instaurada la Inquisición y no estaba permitido tocar cuerpos. Se le nombraban necromantes y pues eran así como el castigo, era la muerte para estos necromantes. De alguna manera logra librar esta situación de la Inquisición don Francisco por ser muy cercano al rey. Pero la corte lo propone para esta expedición
porque tenía 50 y tantos años, un venerable anciano en esa época. Y dijeron, bueno, en estas travesías son tan peligrosas, una de esas y ya no regresa. Pero le salió curioso el viejito y regresó. También se dice que en estos decires que las plantas mágicas que trajo le hicieron vivir muchísimos años. Y no es así. Él viajó con su hijo, Francisco Hernández. Cuando publica, ¿qué nombre utiliza? Pues el suyo, Francisco Hernández. Y lo confunden con su papá. Entonces, pues, según las publicaciones dicen, no, don Francisco vivió más de 100 años. No, fueron 2 vidas acumuladas. Entonces, hay algunos detalles interesantes, importantes. Esta es la obra que se conoce sobre las plantas de nuestras tierras, de la Nueva España, pero básicamente México. La segunda expedición tiene muchas vicisitudes y pues no es tan fácil el que pueda tener una salida en publicación. Aunque lo intentaron, Cecé y Mociño, llegando a España, dijeron, vamos a publicar esto, y que se mueren. Cecé. A Mociño pues lo mandan preso y después en el exilio. Entonces, pues todas estas vicisitudes, y tenemos información de esta segunda real expedición, o de la expedición científica a Nueva España, en el año 2010. No, muy bien, Muy padre tu meditación. ¿Así inicias siempre tus clases? Y que del otro lado se ve mejor, ¿eh? Sí, Para que las fotos. por los reflejos. Sí. Para los que quieren acercar, por favor, no nos desperdiciemos, vamos a ir viendo cada parte de la exposición. Aquí hay un detalle que me pareció muy interesante en esta muestra. Habla sobre renombrar el mundo, las expediciones botánicas. Y no hubiera quedado mejor que
renombrar tiene mucho que ver con el sistema de clasificación de Gini. A partir de esas expediciones, sobre todo la de Francisco Mutis y la de la Nueva Granada y de la Nueva España, la malpicina tiene algunos detalles de competencia con franceses y todavía sigue existiendo en la botánica esa carrera, esa situación de describir primeramente especies. Y pues aquel botánico que logra hacer descripciones de un número elevado de especies, pues tiene cierta categoría, prestigio en el ámbito botánico. Pero pues también hay algunos asegúnes, hay personas que se precipitan en esta situación y alguien que hace un trabajo pues más profundo, esa publicación pues de repente queda ubicada como algo erróneo, como una sinonimia, esto no era así. Entonces pues bien, en esa época pues no era la excepción. Esta carrera por descripciones está justamente en la expedición malpicina, que comprende Perú y Chile, ¿no? La que hace Celestino Mutis también es muy especial, ya veremos algunas reproducciones, porque él incluye, además de naturalistas, unos 70 ilustradores. Él pone atención y precisión a la ilustración. Y también se menciona en esa época que es la forma de ilustrar en el Nuevo Mundo, que tiene ese toque particular tanto en su paleta de color como en las composiciones. Ajustan al formato a las plantas. Y vamos a ver estos detalles como vieron con Verónica, que hay este peso también muy importante a la caligrafía. Entonces vamos a ver que en estas composiciones de plantas también hay letras que están ahí incluidas en la composición. Esto no sucede en la Real Expedición a la Nueva España. Están muy ceñidos los ilustradores a las características morfotípicas que tenemos que estar presentes. Nuestra relación con las plantas principalmente está en nuestros alimentos y aquí están representadas algunas de estas especies. Así tenemos frijolito de soja, que es Lysinama, que ahorita se está teniendo la mayor producción. Es de origen asiático. Y vamos a tener algo muy interesante en las especies cultivadas. Ahí donde son origen tenemos una mayor diversidad, una mayor utilización en sus usos, pero no es el lugar en el que más se produce esa planta, en cantidad en toneladas. Y esto sucede en general. Centro de origen, diversificación, pero no mayor producción. Entonces sí también para las otras aquí tenemos algunos datos que también hay esta situación de manipulación genética, estos transgénicos, y todavía no sabemos cómo es el resultado de la introducción de material genético de una especie y cómo va a afectar a otras. A fin de cuentas son como piececitas de Lego que pueden o no afectar a quienes lo consumen. Y acuérdense, en la evolución, ¿qué es lo que sí genera cambios y mutaciones? Lo que afecta a nuestros genes, ¿no? Tenemos otra plantita que es la caña de azúcar, Satricum officinale. En nuestro continente es muy importante esta situación de la caña de azúcar. También marcó esta situación de economías fuertes, y así como los tulipanes, quienes invertían en los cultivos y de repente no había esta situación de rendimiento, pues fluctuaba mucho esta situación en cuestión de vida. En Europa es muy importante este tríptico, es una gramínea. Hay una diversidad en estos granos, sobre todo para los usos. Una de las situaciones que más se ha utilizado es para el pan, y es el almidón que tiene, bueno, cuando nosotros lo pasamos por un paniro,
harinógrafo, lo que hace esta máquina es poner agua con esta harina y empezar a utilizar una serie bueno, es una máquina que tiene como dos, está proyectada, ¿no? Como dos palitos, ¿no? No, las aspas es como para quitar, romper. Esto es como para ir mezclando. Entonces la melaza, como para hacer caramelo, ¿no? Irlo estirando. Entonces esta situación de ir estirando y el nivel de resistencia que tenga, nos habla un poquito de esa elasticidad que tiene el almidón del trigo. Entonces ahí sí vemos también la calidad del pan. Entonces es muy importante el trigo en la alimentación. ¿Quién podría no pensar en desayuno de pancito con café, verdad? La palma de aceite, ella es sinensis. También de origen asiático, ha tenido como varios usos, pero también ahorita es el proceso de devastación de todos los bosques originarios de Borneo y con ello los orangutanes. Orangután en su lengua quiere decir persona noble, también considerados como personas. Y bueno, pues ya los niveles en las poblaciones de orangutanes y la presión que ejercen los cultivos de la palma, pues están llevando a esta especie hacia riesgos en extinción. El maíz. En México se tiene cerca de 40 especies reportadas por Efraín Hernández Solórzano. La CONAVIO pues ha tenido un número, pues creo que arriba de 80 variedades de maíz. Desde este originario que todavía se encuentra en poblaciones, en San Luis Potosí, probablemente también en los estados aledaños, ahí por las serranías, hasta mazorcas pequeñitas, hasta estas de 30 centímetros. También el grosor del grano, el color. Los maíces rojos en el centro de nuestro país eran para los dioses. De hecho, también el preparar tortillas con algunos diseños son este alimento dedicado para los dioses. Los maíces desde tonos muy claros, amarillos, hasta azules, tonos azules muy intensos. Inclusive hay mazorcas que tienen como cada granito de maíz multicolor. Entonces, la diversidad la tenemos en México, pero si aquí ven, los mayores productores son Estados Unidos, China y Brasil. Ahí es donde se produce más cantidad de maíz, pero una menor diversidad. El maíz norteamericano es como unas mazorcas muy uniformes, de color amarillo y un sabor dulce, y se come de manera diferente a como nosotros la utilizamos. En los años 50, varios investigadores daban el anuncio de que el maíz era peligroso, de que se aconsejaba que no se consumiera porque producía una enfermedad conocida como pelagra. Pelagra, así se llama la enfermedad. Tenía pues uno de los efectos secundarios era que se les cascaraban partes de la piel. Entonces sí era, además del daño en el tracto digestivo, muy elevado. El maíz sí tiene una gran cantidad de taninos. Dicen, bueno, ¿qué les pasa a los mexicanos? ¿Por qué no tienen pelagra? ¿No? Y hemos consumido maíz desde hace mucho tiempo. Es el proceso que se utiliza para poder consumir el maíz. Se pone a hervir con tesontle. Entonces, esa situación de cocción con medios alcalinos, pues va inhibiendo esta situación de los taninos, que es el proceso de la nixtamalización. Este proceso de nixtamalización sí fue patentado en México, de tal manera que si en Estados Unidos quieren
de consumir maíz, pues tienen que pagar al gobierno mexicano por esa situación de la nixtamalización. Pues una de cal por las que van de arena, ¿no? Y bien, aquí tenemos Uliza sátiva, que también es otra gramínea, y tenemos esta variedad índica, y aquí les traje las variedades japónicas. Y bueno, les separé un granito para que vieran que existe una diferencia en la situación de la forma del grano. Tenemos en la variedad índica un grano alargado, muy delgado, en tanto que el japónica es como más corto. Pero además tenemos esta situación de, en un faridógrafo, tendríamos más elasticidad en estos almidones que en la variedad índica. Y todavía hay algo más gomoso que la variedad índica, que es algo que se conoce como arroz dulce o mochi gomi. ¿Ustedes han escuchado la palabra mochi? Tiene que ver con un dulce y es muy elástico, es gomoso. Ahorita tenemos variedades así como muy delgaditas, fácilmente de comer. Hay algunos postres tradicionales en Japón que viene así como la bolita. Y si uno no tiene la habilidad de comer este mochi, pues tienes así como una parte no grandísima, pues una parte ya llegó al estómago, pero está unido, ¿no? Y resulta ser a veces peligroso para los niños, porque se ponen agua. Entonces es esa situación como muy elástica. Arroz dulce lo asociamos con el mochi, lo asociamos con dulce. Pero en Japón no había caña de azúcar. Entonces era muy difícil traer o importar esta azúcar. Entonces era para situaciones como muy especiales utilizar frijol, un frijolito rojo. O sea, no es el más utilizado el de soya, porque además hay un montón de productos que se producen con esa soya. Hay fermentos, que es la salsa de soja, también el tofu, es una fermentación que se prepara con ese frijolito, y una gran cantidad de variedades de alimentos que son preparados con la soja. Desde la germinación, ya tenemos ahí un producto que es utilizado en ensaladas y en platillos que tienen que ver con cierta situación de frituras. El okonomiyaki es algo así como muy típico, muy tradicional de Japón. Y bueno, tal vez más variada la cocina china, porque también es un país muy grande. Ellos están divididos en dos, en el arroz y en el trigo. Arroz, pues bueno, el arroz solamente cocido, y en el trigo se hace un pan muy esponjoso, que se conoce como mantojo, y es la base de la alimentación. Aquí de repente llega a venir algunos panecillos o pasteles al vapor. Mantó en China, mandú en Corea, manju en Japón. Una variación muy leve para el mismo alimento. Entonces también es importante el trigo en su alimentación. Para Corea y Japón, en este periodo que empieza a ser frío, y como para complementar la dieta con arroz. Entonces tenemos variedades que son específicas para productos. Y aquí no estoy incluyendo las variedades que son para preparar sake, que es el licor tradicional, o hay dos licores, mokuli y makgeolli y el tsuyu, son como los típicos de Corea. El makgeolli sí tiene este toque y hasta esta consistencia más densa y un color como chai. El
se dice que dependiendo del estado de ánimo que tiene uno, es el sabor. Estoy en un buen estado de ánimo, siento el sabor dulce. Estoy en un estado emocional no muy agradable, ay, me dejó la nota. Entonces sabe mal. Son ciertas situaciones que hay. Y también hay otra variedad que es con la que se entrelaza y se preparan los cacao. Todavía en Japón, a pesar de que pues, hay una estructura muy moderna, la habitación para dormir son tatamis, que es un bastidor, hagan de cuenta un petate, pero muy entretejido, muy fino, y el tamaño, las dimensiones de las habitaciones tienen que ver con el número de los tatamis. 4, 6, 8, 12. Son estos bastidores que se llegan a Japón. También esto se utiliza para tradicionalmente, pues como barriles de sake, se entrelazan con este tejido de agua. También tiene una situación ritual tradicional, presente en los torneos de sumo, presente en la inauguración de una compañía. Entonces se abren estos toneles, tienen una tapa de madera y el chiste es romper de un golpe esa tapa de madera. Buen augurio si se rompe en un solo golpe, no muy buen augurio si le tienen que estar golpeando más veces. Entonces sí, como que preparan a alguien fuerte que ya sabe a dónde darle para evitar la mala suerte, ¿no? Entonces pues también mucho de lo que existe en Asia hay un paralelismo cultural. Y también en las palabras. Guarache, entendemos que es material para los pies. Guarache es el término de palabras. Les suenan parecidos. Entonces tenemos este paralelismo cultural y también esta hipótesis que el origen de los pueblos en América proviene de Asia. Pero en algunas situaciones culturales es muy interesante entre ciertas zonas de Asia y Perú. Entonces se ha estado descubriendo que sí había migración antes del periodo de la colonia. Entonces estas migraciones van acompañadas no solamente con las personas, sino con sus familias. La introducción de muchas plantas proviene de ello. Hablamos de plantas medicinales y dependiendo a una frase del jefe del barrio de dime cómo te tratas y te diré quién eres. No, como diciendo si eres como más de la parte de atención hacia lo extranjero o más, dándole más importancia a tus recursos, más